Extraordinaria tarde, amigos de Saks. ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien. El día de hoy tengo el placer de que esté conmigo Loreta. Bienvenida, Saks. ¿Cómo estás? Encantada de la vida de estar aquí. Gracias, Ale. Antes de irnos a la parte, porque la conversación que tenemos el día de hoy creo que es súper humana e intensa y es un tema que a veces eludimos platicar y creo que es muy importante. Pero me gustaría saber cuál es tu comida favorita, Loreta. Híjole, los tacos. Definitivamente yo soy comida mexicana al 100%. No podría vivir sin tacos y específicamente de barbacoa. Ya hasta se me hizo Eh, agua en la boca. Buenísimo los tacos de barbacoa. Tienes toda la razón. Sí, son uno de mis favoritos también. Muy bien. Oye, platícame un poco sobre el contexto de tu libro. Antes que nada, y déjame decirte que lamento mucho, obviamente, que hayas pasado por este proceso, pero creo que también gente como tú que aprende a través de la experiencia y comunica después, creo que es sumamente valiente. Entonces, muchas gracias por haberlo compartido. Pero platícame un poco del proyecto de tu libro y vamos ahondando en ese sentido. Claro que sí. Fíjate que el libro nace de una necesidad que yo empecé a ver que tenían muchas mujeres que me escribían y me decían, oye, pero es que explícame esto, explícame el otro, o por qué no escribes un libro y todo lo que tú nos compartes en redes sociales, en talleres, en retiros, en clases y demás, nos sirve mucho, pero lo queremos todo junto. Entonces, este libro lo escribí pensando en la Loreta de hace 30 años, esa Loreta que si hubiera tenido este material completo, como estas mujeres me lo pedían, hubiera reaccionado de una manera diferente, distinta. A lo mejor se hubiera salido de la relación de riesgo muchísimo más rápido y además con menos dolor, porque yo estoy convencida que el entendimiento te da la oportunidad de transformar las cosas, pero con este entendimiento justamente podemos transitar el camino, no que no duela, pero va a doler menos, nos vamos a caer, sí, efectivamente, pero nos vamos a poder levantar más rápido y mejor. Creo que diste el clavo en dos cosas que yo quería platicar contigo, sobre todo la parte de transmutar. En el sentido de, obviamente, bueno, voy a irme un paso atrás de esto, porque creo que es importante lo que tú dijiste, salir de esto antes. Algo que yo he visto de manera recurrente cuando se habla de violencia es que desafortunadamente se habla como del transgresor, del grupo, de la gente que está alrededor, pero se habla poco de cómo se empodera a la persona que al final es no su responsabilidad sufrir violencia, pero sí decidir te quedas o no y por cuánto tiempo, ¿no? Creo que en muchas ocasiones uno de los grandes conflictos es que cuando tú estás viviendo violencia, no sabes cómo identificar incluso qué es la violencia. Entonces, platícame un poco de eso, de cómo fue tu parte en la que tú dijiste, esto es violencia, cómo te diste cuenta, cómo también incluso viviste un poco con la culpa de decir, ¿qué es lo que está pasando con esto? ¿Cómo tomas control de la narrativa para ti misma cuando dices, esto no está bien? Fíjate que dices tú algo muy importante. Yo sí considero que hay una corresponsabilidad. Yo siempre le digo a las personas con las que yo trabajo one to one, así en sesiones uno a uno o en mis conferencias y demás, siempre les digo, es que, a ver, imagínate nada más que no hubiera una corresponsabilidad, qué miedo salir a la calle. O sea, si yo no tengo el control de nada, entonces mejor me encierro a piedra y lodo en mi casa porque va a pasar un depredador o una depredadora social, como yo le llamo al rol amenazante en las relaciones de riesgo y entonces pues estoy totalmente vulnerable, no tengo el control y voy a volver a caer y a caer y a caer y a caer en relaciones de riesgo, ¿no? Entonces sí hay una corresponsabilidad y yo creo que cuando uno como persona, como ser humano, porque esto es para hombres y para mujeres, logra hallar el origen de sus patrones relacionales, tiene la llave de la libertad en la mano. Porque ahí entonces sí puedo echar los reflectores hacia mí y yo sí puedo ver mi historia, aunque yo crea que es una historia muy bonita y una infancia perfecta y todo lo que tú quieras, puedo verla sin telitas en los ojos, no puedo ver la realidad como es, tal y como es, y no como yo la idealicé o como yo hubiera querido que fuera. Al hacer esto, yo puedo comprender mi forma de amar que tiene que ver con mi temperamento, mi carácter, mi personalidad, mi estilo de apego, mis heridas de infancia, mi guión de vida, etcétera.
Al lograr esto, entonces yo puedo saber yo por qué estoy en una relación de riesgo y entonces puedo entender para poder adquirir los recursos necesarios, las herramientas necesarias para poder salir. Ojo, esto no quiere decir, Ale, que no tenga que no hay un proceso mental, un proceso biológico, que si hay una neurociencia del enganche, claro que sí la hay, por supuesto que sí la hay, pero el entender un todo es la clave para poder salir de una relación de riesgo. Y el libro que me preguntabas que por qué lo había escrito, porque yo, que sepa, no hay ningún libro ahorita en el mercado que justamente te lleve de la mano y te explique todo lo que yo te acabo de decir en un solo libro, ¿no? Y en una manera como muy fácil, que puedas digerir muy fácil. Y como yo viví una relación de riesgo, yo estuve casada 16 años con un psicópata. Sé lo que se siente. Sé, yo no quería asumir la responsabilidad. A mí cuando mi psicóloga me decía, bueno, sí, Loreta, ok, sí, todo esto, él es muy malo, sí. ¿Y tú qué? No, bueno, yo hasta me ofendí. O sea, yo decía, ¿yo cómo que yo qué? Si yo no hice nada. Y me ofendí y hasta me levanté del consultorio ese día y después regresé y le dije, ¿sabes qué? ¿Qué tal? Tienes toda la razón. Yo ya entendí. ¿Y yo qué? Es que yo me quedo. Y es que yo no quiero tomar responsabilidad de esto y de esto. Y en ese momento me dijo, ¿qué tal? Ahora sí ya podemos seguir trabajando. Y logré entonces yo hacer los cambios, porque yo le echaba la culpa a todo al papá de mis hijos, a César. Y entonces para mí, pues César era el malo, el que era violento, el que abusaba de mí, y yo pues era la pobre víctima que yo no podía hacer absolutamente nada. Entonces, sí hay una corresponsabilidad y sí tenemos que entender cuáles son nuestros patrones relacionales para poder redirigir todo lo que tengamos que redirigir, ¿no? Y obviamente resignificar nuestra historia, empezando por el concepto del amor. Totalmente, y creo que es una extraordinaria explicación la que acabas de dar, porque el foco está en mí, en lo que sí puedo hacer, en lo que sí puedo controlar y en lo que sí puedo decidir. Y entonces ahí me iría a la otra parte, porque actualmente en redes hay muchísima desinformación, ¿no? Mucha de esta parte de si es psicópata, aprende a catalogarlo, la triada oscura, etcétera. Pero a veces cometemos el error de pensar que porque estoy a lo mejor teniendo diferentes percepciones con mi pareja, es que él ya es raro, es que él a lo mejor me está violentando, es que ella es sarcástica y entonces ya es violencia contra mí. ¿Cómo podemos diferenciar cuando es a lo mejor que tienes formas diferentes de comunicar o a lo mejor no es una persona compatible para ti, a cuando sí de verdad estás en una relación donde hay violencia y donde tienes que empezar a prender focos rojos de algo aquí está pasando y tengo que empezar a poner atención? Fíjate que en el libro yo tengo una herramienta que considero invaluable que se llama el semáforo de las relaciones. Ahí explico lo que es una relación verde, que es una relación sana, una relación amarilla, que es una relación de alerta, y una relación roja, que es una relación de riesgo. Pongo todas las componentes, las características, etcétera. Pero también describo cómo va evolucionando la relación. No hay relaciones perfectas, ¿sabes? Somos seres humanos tal. Entonces, una relación sana, una relación verde, se puede ir pintando de tonos amarillos y puede haber señales de alerta, ¿no? Si tú estás pendiente y sabes los componentes y las características básicas, entonces vas a poder observar y regresar tu relación a que sea verde. Pero si tú no estás consciente de esto, la vas a ir dejando, se va a pintar de un color amarillo, en donde sea una alerta, alerta, alerta. Se va a ir pintando de naranja hasta llegar a un rojo, en donde tú ya estés metida en una relación de riesgo como persona, porque esto no es exclusivo de mujeres. Entonces, si tú tienes esta herramienta, vas a poder evaluar la relación que tú tienes de pareja con tu mamá, con tu hijo adulto, con tu jefe, porque las relaciones de riesgo no nada más se dan en el ámbito sentimental. Y ojo, Ale, la relación que tienes con tu, porque es básico
analizar también la relación que tú tienes contigo. En el libro, además de esta herramienta, yo hablo muchísimo de apego, de heridas de infancia, de autoestima, de emociones y muchísimas otras cosas que nosotros tenemos que entender para hacer un todo y con ese todo podamos realmente aprendernos a amar sanamente y amar sanamente a los demás. Realmente, y me encanta cómo lo explicas, porque tienes toda la razón. O sea, al final, muchas veces el talón de Aquiles son las relaciones en pareja, porque son más intensas, porque sacan lo mejor o lo peor de nosotros. Pero hay muchos patrones que vamos repitiendo, ¿no? Con los amigos, que si la relacioncita con el amigo de la vocacional que sigue ahí, que era como viciada, que era extraña, con el jefe, con los compañeros de trabajo. Y creo que al final esta conciencia en la que tú nos invitas a hacer sobre piensa en todas tus relaciones en general, también te hace generar mejores relaciones a largo plazo para ti, ¿no? Lo cual me Correcto. llevaría en hacer este acompañamiento, por ejemplo, para la gente. mm, Algo que dijiste hace rato es cómo voy repitiendo mis patrones. Y desafortunadamente, cuando uno, como a lo mejor papá o mamá, tuvo una situación de violencia dentro del matrimonio y tienes hijos, hay una alta probabilidad de que tus hijos repitan esos patrones, o sea, que también consigan parejas con estas tendencias. Entonces, tú como papá o mamá que ya saliste de la violencia, ¿cómo puedes acompañar a tus hijos para que ellos no repitan el mismo escalón que tú? Definitivamente abocándote al camino del desarrollo personal, de tu desarrollo personal, porque a ver, si tú te sabes amar sanamente, puedes ofrecer un amor sano a los demás. Si tú no te sabes amar a ti, no vas a poder jamás en la vida amar sanamente a tus hijos. Y los seres humanos somos como un péndulo, ¿no? A lo mejor repetimos exactamente la misma historia, con diferentes matices, pero la repetimos o nos vamos al Ujú. extremo. Ejemplo, imagínate nada más que yo me casé con un alcohólico. Y mis hijos ven esto, ven esta dinámica en donde yo soy abusada, en donde el papá me maltrata. Pues a lo mejor van a buscar, justamente si yo tengo hijas, casarse con un alcohólico y no necesariamente alcohólico, a lo mejor es drogadicto, a lo mejor es adicto a las redes sociales, es workaholic, lo que sea. La cosa es que haya una adicción, no necesariamente el alcohol, ¿no? Y van a, ellas, las niñas, estas hijas mías, van a meterse en el rol vulnerable y van a tener una pareja que es el rol amenazante que las vaya oprimiendo. O al revés, a lo mejor ellas van a ponerse como rol amenazante y entonces van a buscar a quién oprimir, ¿no? Definitivamente, si yo como mamá o como papá no entiendo cuál es la manera en la cual yo leo el amor, cuáles son mis improntas, cuáles son mis vacíos existenciales, yo qué entiendo por amor, etcétera, no voy a poder darle un buen ejemplo, porque los hijos aprenden estos patrones relacionales con el ejemplo, de forma explícita e implícita. Y si yo tengo una relación de riesgo con la comida, con mi marido, con las compras, con el trabajo, pues eso es lo que mis hijos van a normalizar porque el cerebro siempre va a tender a ir a lo familiar. Ahí es donde se siente a gusto el cerebro, porque esto significa para el cerebro que va a sobrevivir, que todo está supuestamente bien. Entonces, estos niños, estas niñas de grandes van a buscar lo familiar, en donde se van a sentir como pececitos en el agua, aunque estas relaciones sean relaciones que pongan en riesgo su mundo físico, mental y o emocional. Realmente. En todo este proceso en el que tú obviamente descubres que estás en una relación de riesgo, que las cosas no están fluyendo, ¿cuál fue la parte más compleja o más intensa, el mayor reto que viviste para poder salir de él y cómo pudiste enfrentar esta situación? ¿Sabes qué? A mí me impactó cuando supe que yo estaba casada con un psicópata. Hace ratito dijiste algo muy importante, hay mucha mala información, ¿no? Yo en ese momento, imagínate, yo me divorcié hace 21 años, entonces ahí no había ni siquiera ni WhatsApp, ni redes sociales, no había nada de estas cosas. Pero el yo entender que estaba casada con una persona y que mis 16 años de matrimonio habían sido una mera actuación, que el papá de mis hijos no tiene la capacidad de amar, ¿no? Y que, bueno, que no tiene conciencia moral, etcétera, para mí fue verdaderamente impactante, porque yo decía, ¿cómo? O sea, es que todo fue una farsa, todo fue como una actuación.
esa parte para mí fue muy compleja. También fue muy complejo el tomar la decisión, porque me daba muchísimo miedo, me aterraba divorciarme, y ya que la tomé, cuando ya me divorcié, yo dije, bueno, ahora sí ya, ¿no? Ya soy libre, y no, no es cierto. O sea, se me vino otra etapa en donde sí llegué a pensar a veces, es que para qué me divorcié, o sea, es que antes estaba mejor porque ahora está peor, ¿no? Porque me demandaba, me contrademandaba, me denunciaba, me inventaba cosas, bueno, viví así muy fuerte. Y dentro de todo esto, al mismo tiempo a mi papá le diagnosticaron demencia senil, entonces como que mi figura de seguridad la perdí, me sentí totalmente sola y abandonada. Me Lo quedé sin lamento. dinero, quedé sin muchísimas cosas y al mismo tiempo que tuve que vivir varios duelos. Y la peor pérdida que tuve fue cuando mis hijos tomaron la decisión de quedarse con su papá, ¿no? Entonces, para mí fue así como que, a ver, espérame, ¿no? En muy poco tiempo perdí demasiadas cosas Ujú. y el poderme sobreponer a esto, obviamente caí en una depresión fortísima, pero entre mi psicóloga y el psiquiatra, porque me mandó al psiquiatra mi psicóloga, logré salir adelante. Entonces, el como todas estas fragmentaciones, yo sentía que era como un rompecabezas, ¿no? Con las piezas desperdigadas por todas partes, el poder agarrar pieza por pieza, poco a poco, para poder unirlo y integrar mi ser nuevamente fue muy complejo y un proceso largo, duro y doloroso. Muchísimas gracias por compartir esto, Loreta, porque justo creo que le das el clavo. O sea, a veces no es solo el decidir dejar a esa persona, no es solo de entender el rol que tienes, que participas en la violencia, sino todas las demás cosas que se mueven a la par, que en este caso para ti yo creo que fue súper difícil que tus hijos decidieran quedarse. Sí, la verdad sí, es la parte de mi historia que me ha costado más trabajo resignificar, sanar e integrar. Y te voy a decir algo, ¿eh? Yo tengo más de 15 años sin una relación con mis hijos, ¿no? No tengo una relación con ellos. Y nunca en la vida creo que se supera esto. Me he aprendido a adaptar y he aprendido a construir una vida y a ser una mujer plena y feliz, sin mis hijos físicamente, ¿no? O sea, sí se puede, pero esto es una parte muy importante también que debemos entender de las relaciones de riesgo, ¿no? Que en muchísimas ocasiones nosotros nos aferramos a algo que no tiene solución. O sea, no está en nosotros. Yo siempre digo, lo puedes cambiar, cámbialo, no lo puedes cambiar, suéltalo. Aprender a soltar con amor a personas tan importantes como mis hijos ha sido un proceso complejo. Y algo que te dije hace rato, las relaciones de riesgo no nada más se dan con la pareja, ¿no? O sea, entender que yo ya estaba construyendo esta relación de riesgo, porque una relación de riesgo yo la defino muy fácil. Es una relación que pone en peligro tu mundo mental, físico y emocional. Y físico no tiene que haber violencia física, porque el estrés sostenido te resta años de vida. Y entonces cuando tú estás todo el tiempo estresada por la relación porque te produce angustia, porque te produce zozobra, desesperación y demás, estás poniendo en riesgo tu mundo físico. Entonces, el poder yo comprender que necesitaba yo aprender a soltar con amor fue algo súper complejo, pero me siento orgullosa de haberlo logrado. Lo que mm, admiro de escucharte es que a pesar de todo el contexto, y que no logro identificar, obviamente, porque nunca he estado en tu posición, lo difícil, lo doloroso, lo complejo que debió ser todos estos años e incluso hoy decir estoy en paz porque tomé la decisión con amor para mis hijos. Pero, ¿cómo se logra este proceso? Porque muchas veces nos quedamos atorados ahí, ¿no? Las cosas no salieron como yo quería casarme obviamente por siempre, todas esas expectativas que hay, la obligación del deber ser como madre, toda esa carga ideológica que al término del día te rompe. ¿Cómo te reconstruyes para hoy en esta calma, tranquilidad, amor y evolución de la resignificación que fue tu historia y no te hundiste en el rencor, en el resentimiento y en la frustración? ¿Cómo se logra este proceso, Loreta? Trabajando muchísimo en mí, aprendiéndome a amar,
conociéndome, porque yo ni me caía bien, ni me gustaba, no estaba yo enamorada de mí, y entonces por eso siempre buscaba en el exterior el amor, la felicidad, el reconocimiento, la conexión, el sentido de pertenencia, etcétera. Pero ¿sabes qué? Cuando volteé los reflectores hacia mí con miedo, ¿eh? Pero me aboqué a conocerme, empecé a, literal, a hacer citas conmigo misma, ¿no? Aprender a escuchar mi voz interior, aprender a quitar el ruido exterior, la televisión, el radio, o sea, realmente estar conmigo, aprender a habitarme y a no estar incómoda conmigo, porque siempre estamos con distractores. En ese momento te digo que no existían ni redes sociales, ni WhatsApp, ni nada. Pero hoy en día yo les pregunto, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo no están con el celular en la mano? O sea, ¿se atreven a un día a echarlo en el cajón de la cocina y no ver el celular en todo el día y realmente estar con ustedes? Escuchar cuáles son sus pensamientos, irse a dar un paseo, ir a comer solos con ustedes mismos, al cine, no sé. Eso es lo que yo hice. Yo me empecé a conocer, me empecé a gustar, me empecé a querer, empecé a aceptarme como soy. Y ya que poquito a poquito me fui enamorando de mí, entonces, ¿qué es que pude yo sanarme? Es que pude yo empezar a dar pasitos chiquitos hacia la construcción de una vida plena y feliz, porque yo no estaba en la dirección correcta. Yo esperaba que a lo mejor que la pareja, que mi mamá, que el hijo, que el gobierno, lo que sea, pero que todo el mundo se hiciera responsable de mi felicidad, ¿no? Y por supuesto que entonces les estaba cediendo la llave de mi libertad. Y por eso no lograba yo vivir en paz. O sea, yo sobrevivía a la vida nada más. En el momento en que yo me di cuenta que esta llave, que es la llave de mi libertad, era mía, era mi derecho, y que con responsabilidad me atreví a tomarla, mi vida se transformó y cambió. Porque me empecé a ser responsable al 100% de mi área, incluyendo la parte económica. Porque hay algo que el papá de mis hijos siempre me decía, el que paga manda. Y sí es cierto, el que paga manda. Entonces, cuando yo empecé a ganar dinero, que me costó mucho trabajo, y yo empecé vendiendo galletas en la calle, en los altos. Hacía señoras que les tocaba el vidrio y que si me compraban mis galletitas y demás. En ese momento, cuando yo empecé a sentir lo que es ganar tu dinero y lo que es comprar tu comida y demás, empecé a tener el poder de mi vida. Pero no nada más ahí, el poder de mi vida y la responsabilidad de mi vida en el plano sentimental, físico, mental, emocional, económico, etcétera. En ese momento empecé a sentirme empoderada. Y ya sé que a muchas personas les choca el término empoderado, pero es el empoderamiento del ser humano, no de la Ujú. mujer, nada más, del ser humano, ¿no? O sea, el recuperar este derecho a ser libre, independiente y autónomo. De verdad que esa sensación no la cambio por nada. Totalmente. Y eso nos lleva a un paso que dijiste anteriormente, que fue el también evaluar la relación con nosotros, ¿no? Cuando aprendes a amarte, entonces creo que uno sabe sus límites también y hacia dónde y cómo movernos. Y que eso que acabas de decir también creo que es súper importante recalcarlo porque hoy en día, y entiendo el porqué, obviamente, entiendo totalmente el porqué, pero está muy de la parte de las mujeres necesitan protección. E insisto, y entiendo el porqué y el trasfondo de todo lo que es una historia de feminismo, de violencia y de muchas cosas. Pero creo que no podemos perder de vista que los hombres también sufren violencia, que los hombres también son impuestos en muchas formas de control y que al término del día lo que tú haces y que me parece maravilloso es hablar de la violencia en general, no hacia un género, sino lo que debemos erradicar es la violencia como tal. Es correcto, si bien es cierto que las mujeres infortunadamente seguimos siendo más abusadas y violentadas, claro que hay hombres buenos, hay hombres lindos, responsables que son violentados, que son abusados por mujeres, ¿no? Entonces, la lucha siempre digo que no es en contra de los hombres, es en contra de la violencia. La ejerza quien la ejerza, porque así como hay buenas mujeres, hay buenos hombres. Yo estoy casada, yo estoy vuelta a casar con un hombre extraordinario, divino, que se llama Mario Calles, mi flaco adorado. Lo amo y hemos logrado construir una relación maravillosa. Entonces, yo sí estoy a favor de la no violencia, la ejerza quien la ejerza. Y también estoy convencida que cuando uno aprende a amar de una manera sana, por supuesto que sí, aprende a construir relaciones sanas.
Maravilloso. Y ya para las personas que vienen batallando con estos temas, vean si se puede rehacer la vida, encontrar a alguien sano, relacionarte desde una relación plena, ¿no? Por supuesto que sí. ¿Sabes cuál? Pues, ¿sabes cuál es la clave? Llegar al te amo, pero no te necesito. O sea, mi vida contigo es más rica, más sabrosa de lo que era antes, ¿no? O sea, vamos a compartir para poder llegar a la mejor juntos, más lejos y más rápido. Pero el te amo, pero no te necesito, porque hoy yo, te repito, soy una mujer libre, autónoma, independiente, plena y feliz. Mario es exactamente así. Entonces, yo no necesito a Mario, Mario no me necesita, estamos juntos porque queremos estar juntos y todos los días trabajamos para la construcción de una relación sana, porque las relaciones sanas no se dan nada más así, ¿eh? Y no te creas, de repente como que empieza a haber alguna señal de que pudieran pintarse un poquito de amarillo, lo hablamos, lo revisamos y siempre estamos muy atentos los dos de que nuestra relación esté en verde, siempre. Y totalmente. Y qué bueno que lo dices, porque a veces pensamos esto de las relaciones fluyen, las cosas se dan, y no, hay un mucho trabajo tanto de conciencia personal como de plática con el otro. Hablemos, comuniquemos con el otro para que las cosas fluyan y no es magia, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Y justamente en el libro yo hablo de los cuatro pilares de las relaciones sanas y que si no los trabajas todos los días, ¿cómo se van pintando de amarillo? ¿En qué se van convirtiendo y después cómo se pueden ir pintando de rojo y en qué se van a convertir? Entonces, esto de las relaciones sanas es un trabajo de todos los días, de todos los días. Y es un luchar, digamos, para poderte aferrar a nunca soltar la conservación de tu identidad. O sea, nunca dejar de ser tú, porque quien te ama no te va a querer convertir en otra persona. Te acepta como eres, así con tus luces y con tus sombras, y no te quiere estar ni cambiando ni transformando. También la relación tiene que tener una extraordinaria comunicación. Tiene que haber un espacio en donde yo me sienta segura de poderte decir, comunicarme lo que te quiero comunicar y que sé que me vas a escuchar con respeto. También el respeto, pero el respeto a tu persona. El respeto a quién eres, a tus creencias, a tu ideología, a tu sistema de valores. Y por último, la confianza. Pero no nada más es que yo voy a confiar en que no me vas a ser infiel, porque hay relaciones que cada quien lo que quiera, ¿no? Pero hay relaciones que hay un acuerdo y que no son monógamas, y está bien, ¿no? Cada quien como le acomode y como le guste. A mí me gusta el estilo de vida de la monogamia y a Mario también, pero cada quien como quiera. Entonces, pero es esta confianza en la cual yo sé que cuento contigo, que si me voy a enfermar, me vas a ayudar y no me vas a dejar ahí varado, ¿no? O que si estoy pasando una época compleja en mi vida, voy a contar con tu apoyo. O sea, que literal me vas a empujar en la vida si es que yo lo necesito en ciertos momentos de la vida, ¿no? Y que tú también puedes contar conmigo. En que yo confío en que nunca me vas a lastimar porque me quieras lastimar, que me vas a cuidar, a procurar, etcétera. Es esa confianza que es así como que una de los cuatro pilares que te acabo de mencionar para que yo me sienta segura en la relación y que sepa que somos realmente, o sea, unos socios de vida. Totalmente, qué bonito. Oye, hablando un poco más como en esta parte de eres conferencista, das charlas, ahorita estás escribiendo, hay todo un trabajo de estructura detrás y a veces cuando vemos gente como tú decimos, bueno, es que convencen a la musa dándoles tacos, a veces una musa medio chonchita, pero pensamos que es como magia, ¿no? Como les llegan las ideas de las musas y no, al contrario, hay mucha estructura. ¿Cuáles son tus hábitos más importantes que dirías, bueno, es que esta estructura es lo que a mí me sirve para poder ser creativa y hacer frente a toda esta parte de ideas? Fíjate que yo sí he tenido que ser muy estructurada, pero eso lo he aprendido, porque déjame decirte que yo tengo dislexia y tengo déficit de atención, entonces como que dispersa. Si tú, mira, así me manejo yo. Todos los días tengo mis pendientes, ¿no? Los viernes
planeo toda mi semana. Entonces, a mí esto de planear toda mi semana, de ponerlo en papel, yo soy a la antigüita, y de poder decir, esto ya lo hice, esto no lo hice, a mí me da muchísima estructura. Pero yo creo que la parte más importante de mi día es al despertar. Yo todos los días sí me despierto dando gracias, meditando. Yo sí creo en Dios, cada quien que crea en lo que quiera, pero yo le agradezco a Dios una nueva oportunidad, un nuevo día. Y después de eso, inmediatamente, después de haber agradecido, me pongo a meditar y todos los días veo el amanecer después de haber meditado con mis perritos, con Pogo y con Petunia y con mi taza de café. Ese es como un ritual para mí así impresionante, ¿no? Y yo estoy muy fresca en las mañanas, es cuando más me gusta escribir a mí en las mañanas, cuando se me vienen las ideas. Y ya después de haber hecho esto, de haber salido a caminar, entonces ya empiezo mi día. Como verán, yo soy muy madrugadora. Yo me despierto súper temprano en las mañanas. Yo me despierto 4:30, 5 de la mañana, que a mí soy una persona mañanera y a mí me gusta mucho eso. Y en el día también algo que me sirve muchísimo es que por lo menos me doy 20 minutos para mí, para hacer algo que me guste, que me llene, ¿no? Lo que tú quieras, ¿eh? Lo que quieras. Me fascina cocinar, entonces a lo mejor para cocinar, a lo mejor para leer un libro. Y dije por lo menos 20 minutos, pero procuro darme más tiempo. Y sí soy muy equilibrada y muy celosa de mi tiempo personal, de mi tiempo de pareja, de mi tiempo con amigas y de mi tiempo con familia. Maravilloso. Parte de la estructura que hablábamos, ¿no? Cuando estás bien contigo, puedes generar una estructura de vida que te lleva a disfrutar y a convivir con gente que realmente quieres. Así es. Porque los seres Yo humanos soy, somos seres que sin relaciones sanas no podemos estar bien. El ser humano necesita tres cosas, ¿sale? Para poder ser feliz. Conexión, pertenencia y amor. Entonces, yo todos los días trabajo para poder lograr esto. Ahorita, muchísimas gracias. No sé si se queda algo más en el tintero que quieras platicar con nosotros. Invítanos a comprar el libro. Claro que sí. Bueno, por supuesto que los quiero invitar a comprar el libro que para mí es una joya. Está ya a la venta en todas las librerías del país, en Gandhi, Sótano, Porrúa, todas las librerías del país, en versión impresa y en versión digital. También hay envíos internacionales, lo pueden comprar en Amazon, en todas partes lo pueden conseguir. Y créanme que es un libro que todos debemos de leer porque no nada más se queda en la teoría. También hay reflexiones, hay cuestionarios, hay ejercicios. Entonces te llevo de la mano para que tú realmente halles tus patrones relacionales, que te vayas al origen de esto y los puedas transformar para bien. Y nada más también por último, me encantaría decir que si alguna persona está viendo, leyendo, escuchando esto y se siente identificada, no estás sola, o sea, no eres tonta. Hablo de personas, no de mujeres nada más. No eres tonta, no eres inadecuado, no estás como roto, no para nada. Lo que pasa es que nadie te enseñó a amar sanamente. Y si esto te resuena, por favor, investiga. No te quedes ahí, no me creas. O sea, investiga. Sé curiosa como persona. Yo no soy mejor que tú. Y si yo pude salir de una relación de riesgo, créeme que tú también vas a poder salir de una relación de riesgo. ¿Es fácil? No, no es fácil, pero sí es posible. Y tú mereces obtener también la llave de tu libertad. Te agradezco muchísimo por esta bella reflexión. Te agradezco mucho por compartir, porque creo que es importante que quienes han salido del infierno puedan compartir la experiencia, pero sobre todo, como te dije hace rato, desde el amor, desde la resignificación y desde un mensaje, yo creo, positivo, más allá de la frustración. Entonces, te agradezco muchísimo tu experiencia. Te agradezco el tiempo. Yo estaba bien feliz platicando contigo, pero entiendo que también tienes que seguir con tu día. Entonces, gracias por tu presencia y gracias por compartir. Te mando un fuerte abrazo. Gracias a ti, Ale, y gracias a todo tu público.